Buenos días. El día de hoy voy a hablar sobre lo que es la escala de Glasgow. Esta pues más que todo es para ver los niveles de conciencia que tiene un paciente. Esta fue creada por Graham y Brian, que ahorita se me escapan los apellidos, pero el dato importante fue que la crearon en la ciudad de Glasgow, en Escocia, entonces por eso tiene el nombre la escala de Glasgow. Esta fue creada con el objetivo de evaluar lo que son los niveles de conciencia en pacientes, pero que hayan tenido un daño neurológico traumático, es decir, como golpes o lesiones a nivel cráneoencefálico. Pero a partir de los últimos años se ha también usado para pacientes que tienen daño neurológico no traumático, es decir, como infecciones como meningitis o convulsiones, etc. Entonces, pues evalúa 3 respuestas del paciente, que son la ocular, la verbal y la motora. Entonces, cada uno de estos tiene como un puntaje. Lo que es el ocular tiene un puntaje menor de 1 y uno mayor de 4. El verbal tiene un puntaje menor de 1 y uno mayor de 5. Y la motora tiene un valor menor de 1 y uno mayor de 6. ¿Esto qué significa? Que la escala de Glasgow puede tener o un valor igual a 15 o un menor hasta 3. Es decir, no existe escala de Glasgow de 0 a 2 o mayor de 15. Entonces, esto a veces, este tipo de escalas a veces no aplican. Es decir, se pone el expediente NA, es decir, no aplica para escala de Glasgow. Más que todo cuando hay pacientes que no tienen como que el poder usar esta prueba en él, es decir, ya sea ciego o sordomudo o no tiene una extremidad. Entonces, en el caso de que sí se pueda, se empieza, estas se hacen como al mismo tiempo, pero para explicarlo vamos a empezar con lo que es lo ocular. En lo ocular, el paciente va a tener un puntaje de 4 puntos cuando nosotros lleguemos al paciente y él nos mire de manera espontánea, es decir, él espontáneamente nos mira a nosotros. Entonces va a tener un valor de 4. Va a tener un valor de 3 cuando el paciente, nosotros llegamos y él como que no ha abierto los ojos, sino que nosotros le vamos a decir, señor Pedrito, se encuentra bien y puede abrir los ojos, y él los va a abrir, y eso sería un puntaje de 3, es decir, orden verbal, que nosotros le decimos, abra los ojos, señor, por favor. Y ya, si no responde a ninguna de estas 3, es decir, de manera espontánea o verbal, se usa el puntaje 2, que es el de dolor, que nosotros le vamos a aplicar dolor al paciente, ya sea en la región inguinal, en el cuello, aquí arriba del ojo, para que el paciente pueda responder, y si responde a ese dolor, pues obviamente va a abrir los ojos. Entonces, si responde al dolor y abre los ojos, va a tener un puntaje de 2. Ya si no hay ninguna de las anteriores, es decir, no hay respuesta, no abrió los ojos en ningún momento, va a tener un valor de 1. Ahora, en la cuestión verbal, va a tener un puntaje de 5 cuando nosotros le preguntemos, señor Pedro, ¿usted sabe, por ejemplo, dónde se encuentra? ¿Cómo se llama? ¿Cómo llegó aquí? Si el paciente nos responde, decir, no, sí, yo estoy en el hospital Mario Catarino Rivas, llegué en ambulancia y que no sé qué, entonces él va a tener un puntaje de 5 porque fue capaz de responderme la pregunta. Ya si, por ejemplo, yo le pregunto y él responde desorientado, como que, no, yo no sé dónde estoy, qué es este lugar, algo así, entonces va a tener un puntaje de 4 porque él me responde, pero no sabe dónde está. Va a tener un puntaje de 3 con palabras inapropiadas, y esto no quiere decir como, o sea, sí pueden ser insultos, pero más que todo son como palabras que son claras, pero que no tienen coherencia con lo que le estoy preguntando. Es decir, ¿sabe dónde está? Y él me dice, no, burro, búho o algo así, o sea, cosas que no tienen nada que ver con lo que le estoy preguntando, sería un puntaje de 3. Sonidos incomprensibles es, pues la palabra lo dice, es decir, yo le pregunto y él solo como que balbucea, es decir, o sonidos así también. Entonces va a tener un puntaje de 2. Y si no hace ninguna de las anteriores, es decir, nunca me respondió, nunca hizo ningún sonido, va a tener un puntaje de 1. Ahora, en la motora, va a tener un puntaje de 6 cuando yo le diga al paciente, por ejemplo, que me realice un movimiento, es decir, señor Pedro, usted me puede cerrar el puño o puede realizar este movimiento. Entonces, si el señor Pedro lo realiza
va a tener un puntaje de 6 porque él le dio una orden verbal y él la llevó a cabo. Ahora, va a tener un puntaje de 5. Bueno, de 5 para abajo, este es más que todo cuando ya el paciente no realiza esa orden verbal que yo le dije. Entonces yo voy a aplicar dolor, ya sea en las regiones anteriormente mencionadas. Y si este paciente localiza el dolor, es decir, yo le hago dolor en la parte del cuello y él localiza, es decir, lleva su mano a la porción donde le dolió, esta va a tener un puntaje de 5 porque se está localizando donde le duele. Ahora, va a tener un puntaje de 4 cuando tenga flexión retirada. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente flexiona de manera normal, pero cuando yo le aplico dolor, no es que se localice, sino que como que él se quita, como dice Yes. Entonces como que se quita porque le duele. Entonces ahí va a tener un puntaje de 4. Va a tener un puntaje de 3 cuando sea flexión anormal. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el paciente pues hace una flexión, pero esta flexión no es normal, es como que él aduce los brazos, es decir, como que hace este movimiento. Entonces va a ser una flexión rara. Va a tener un puntaje de 2 cuando esta sea una extensión anormal, es decir, abduce y también hace una extensión hacia afuera. Entonces va a tener un puntaje de 2. Y si no hace ninguna de las anteriores, pues va a tener un puntaje de 1. Ahora, ¿por qué esta flexión y extensión se diferencian? Porque resulta que estas pues son lesiones graves a nivel cráneoencefálico, porque la flexión anormal más que todo indica que el paciente puede llegar a tener un daño a nivel por arriba del mesencéfalo, es decir, en los hemisferios cerebrales. Ya en lo que es la extensión anormal, más que todo esta es la más grave y por eso tiene un puntaje de 2, porque la lesión puede ser en el mesencéfalo o por debajo, que esta pues es más riesgosa porque ataca, es decir, vías que son más importantes, es decir, que ayudan a los movimientos voluntarios o a las respuestas voluntarias del paciente a lo largo de su vida. Entonces, cuando nosotros realizamos esta evaluación, van a haber rangos, es decir, rangos que van a indicar si el paciente pues al final tuvo una lesión cerebral leve, una lesión cerebral media y una lesión cerebral grave. Entonces yo les voy a dar un ejemplo y ustedes me van a decir en este caso qué rango o puntaje ustedes le darían. Por ejemplo, entonces yo soy la doctora y voy donde el paciente y yo le digo, estoy con la enfermera y ella me explica, pero el paciente no ha abierto los ojos. Entonces yo voy con el paciente y yo le digo, señor Pedro, señor Pedro, ¿usted puede abrir los ojos? Y el señor pues los abre, ¿verdad? Entonces yo le digo, señor Pedro, ¿usted sabe dónde se encuentra? Bueno, lo voy a repetir por si no. Entonces le digo que abra los ojos y él los abre sin problema, pero no los abrió anteriormente. Entonces ahora, yo ahora le pregunto, señor Pedro, ¿usted sabe dónde se encuentra? ¿Cómo llegó aquí? Y el señor Pedro solo me dice, entonces no me respondió. Entonces al final yo le digo, señor Pedro, ¿usted puede apretar el puño? Y el señor Pedro lo aprieta sin problema. Entonces, ¿qué escala de Glasgow? En la ocular, ¿qué le darían? 4. No. Los abrió, no me acuerdo. Otra vez. Ajá. O sea, otra vez. Ajá. Sí los abrió, pero los abrió cuando yo le dije que los abriera. Porque cuando yo ya no los tenía abiertos. Entonces 3. En verbal, 2. Ajá. Y en motora, 6. Exacto. Entonces serían 3, 4, 5, 11. Entonces, ¿qué tipo de lesión tendría? Ajá, exactamente, leve. Ahora, pues todas estas escalas pues se hacen al mismo tiempo como que les dije. No es que le van a dar 3 piquetazos para saber cada una de ellas, sino que solo le van a dar uno y en ese piquetazo le tienen que aprenderlo a hacer de forma fluida. Es como cuando ustedes han visto en televisión que se atienden paros cardíacos. Entonces, hay un orden en el cual uno tiene que ir haciendo eso, pero primero en la escala básica está, ¿se acuerda que habíamos hablado del ABCDE? Pero no es que ustedes van a
hacerlo exclusivamente en ese orden, tienen que hacerlo de acuerdo a las prioridades. Obviamente primero es la vía aérea, después ver si está respirando, pero esas cosas se pueden ir haciendo casi de forma simultánea. Y mientras ustedes están haciendo eso, hay una enfermera que está canalizando al paciente. Si ya está canalizado y le están empezando a poner medicamentos, están conectándole el electrocardiograma. Igual esto. Entonces, es una cosa que ustedes llegan y al mismo tiempo que están viendo si el paciente está respirando bien o tiene una respiración anormal, o si el paciente está en una posición anómala, o si el pie le está haciendo como trapo, al mismo tiempo ustedes están evaluando la escala de Glasgow. Eso es una cosa que ustedes tienen que aprender a hacer mental. Y hay apps para eso también, por supuesto. Ustedes lo le ponen ahí y ya está. Pero es más lento. Realmente la forma de hacerlo es aprender a hacerlo de forma automática. Lo único es que no se utiliza lesión cerebral media, se utiliza moderada. Hay leve, moderadas y severas. Ajá, y en esta lesión cerebral severa, entonces cuando hay de 3 a 8, un dato importante es que mayormente estos pacientes van a necesitar intubación. Exactamente. 100% de esos pacientes. El 100%.